Continuamos aquí en Un Mundo Feliz. Tenemos que hacer la prueba de sonido. Habla un poco, Rafael, a ver cómo funciona esto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo Bien, están? bien. Mientras crece la tensión en la autopista. Es cierto. Es cierto, eso es un piquete de unos choferes de larga distancia que han dejado solamente un carril, un hilito para que pase toda la gente. Eso es por DOCSU, autopista Buenos Aires-La Plata, sentido Buenos Aires. Me imagino la gente que está ahí. Gran oportunidad para escuchar esta emisora mientras pasan las horas Sí. y reflexionar acerca de otras cosas. Sí, claro, ¿no? deberían ponernos a nosotros. Quería conocer un poco tu historia, no sé cómo definirla, con los medios, con la música, con el arte, con la radio, porque podemos entrar por cualquier lado, pero ¿cuál es la primera noción que tenés de haber hecho algo, aunque sea de chico, para vos que pudiera presagiar un poco todo lo que hiciste, todo lo que Bueno, haces? empecé a publicar notas siendo bastante chico. Y ¿De qué edad estamos hablando? 17. Mi primera nota paga fue a los 17 años. ¿Para dónde? Fue para Expreso Imaginario, Claro. que yo iba y era un pibito, medio que me forreaban, obviamente, Sí. y me robaban los libros. Tengo un libro de quejas tremendo. Eras pero bulleado, era para decirlo en chiquito. términos de la actualidad. Sí, Te hacían sí, bullying. sí, Pero sí. pará, ¿de qué barrio eras? San Cristóbal. O sea, Sí. siempre por acá. Sí, sí, San por la Juan y zona. Rioja, por ahí. Ujú. Y en tu casa, digamos, una publicación como Expreso Imaginario, ¿cómo era recibida? No, no era recibida. No Yo era tenía recibida. que ir a buscar, era como algo que yo descifraba Ujú. porque había artistas que eran afines con lo que a mí me gustaba, qué sé yo, veía notas de Hendrix, etcétera. Sí. Ídolos que a mí me llegaban de cerca, hablaban en un lenguaje que a mí me gustaba y en el cual yo quería hablar. Ujú. Entonces levantaban notas que no levantaba nadie, traducían notas. En ese momento, por una situación completamente fortuita, yo recibía la Rolling Stone en mi casa. Una cosa de loco. ¿Por qué? Porque ¿De qué año estamos hablando? 70. Pero eras leyenda en el barrio para tus amigos con eso en la mano. Fue rarísimo. ¿Y por qué? A ver. Les escribí una carta. Les escribí una carta contando, bla, 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 Argentina. Ujú. Y habrán dicho, este pibe, el culo del mundo, le mandamos la revista. Lo ponemos como Sí. suscriptor. Y empecé a recibir regularmente la Rolling Stone en casa, lo cual fue muy bien recibido, obviamente. Quiere decir que más o menos yo seguía, no te voy a decir de primera mano, pero más o menos por dónde venía la cosa en esos años. Y entonces lo más cercano a lo que podía ser esa idea contracultural, que luego quedó obviamente vetusta y superada, era lo de Expreso Imaginario, que era más bien como un enclave de viejos hippies que habían armado esta idea y se dividía en dos partes. Por un lado, musicalmente, a mí me gustaba porque trataban grupos, trataban bandas del exterior que para mí eran íntimas. Y por otro lado había toda una movida New Age, ecologista, etcétera, que a mí no me interesaba mucho. ¿Qué año? 72. Bueno, está bueno mencionarlo porque hay, digamos, a veces tenemos la noción de que esto empezó ayer, digo, ideas ecologistas o digamos de tipo de cosas. Bueno, en 72 ya había publicaciones que tenían ese costado, ¿no? Claro, desde ya. Y bueno, y esto en ese área estaba orientada por Pipo Lernout, que era el que impulsaba un poco todo esto, pero había un grupo, digamos, de gente. Y después, por el otro lado, todo el aspecto musical, que era el que a mí me atraía, y había un espacio en el medio, por supuesto. A ver, yo llego, el aspecto New Age no me interesaba, no era mi tema. Vos llegás también escribiendo una carta, proponiéndote, conociendo a alguien, yendo a los lugares. No conocía a nadie, les escribí. Entonces, música, olvídate. Acá Sí. música somos los elegidos, los que escribimos. Vos no existís. New Age, no, eso lo maneja Pipo y eso son notas traducidas, que está, etcétera. Entonces dije, bueno, puedo escribir sobre arte. A ver, ¿qué artistas te gustaría escribir? Y, por ejemplo, puedo escribir sobre Durero, puedo escribir sobre Sul Solar, puedo escribir sobre los experimentos alquímicos de los artistas del medioevo, qué sé yo. Cosas Pero pará, a los 17 años tenía ese radar de interés. Tu formación, digo, en tu casa, Yo con tus leía amigos. mucho. Ah, bueno. Yo Pero eso, leía mucho. ¿y eso te nació a vos o era algo que tenías alrededor?
Me nació a mí, me fui armando una biblioteca, me fui pertrechando con los temas que a mí me interesaban. Y 3 libros de esa época que decís me cambiaron la cabeza. bueno, uno que es un clásico, que es el Retorno de los Brujos. Bueno, a tu generación la volvió loca. Siempre viene todo el mundo y habla de ese. Claro, porque fue algo que abría un poco... Por el juego formal que tiene, no más, más allá del contenido del libro, cómo está pensado. ¿Entendés lo que está muy bien pensado. Claro, eso digo. Y sobre todo cómo está contado, porque está contado en una especie de primera persona, en la cual te involucra esa primera persona con sus equívocos incluso. Entonces vos decís, bueno, está bien, no me habla José perfecto, sino que me habla un tipo que se equivoca, que a veces sigue por un camino y se encuentra con un callejón cerrado. Entonces, más o menos... Y después me resultaba muy interesante que incluían fenómenos habitualmente descartados por las ciencias duras y que por lo menos los escuchaban. Decían, no digo que esto sea así, que sea cierto, que esto exista o no. Pero es raro que hace 2000 años que escuchamos hablar de fantasma, de espectro, de qué sé yo, y nadie haya investigado un poco a ver si es simplemente psicosis o hay algo más. 2000 años de psicosis no creo. Sí, entonces, claro. Este libro de Pauwels y Berger fue el que un poco, me parece a mí, compendió los interrogantes. ¿Era de fácil circulación ese material o te costó conseguirlo? ¿O en Calle Corrientes estaba ahí, a la vista de todo el mundo? Bueno, viste cómo son los libros acá en nuestro país. Circulan un tiempo, que es el que la editorial los empuja, y luego desaparecen. Si lo encontrás, bárbaro, y si no, anda a buscarlo por ahí. Entonces, fue un poco eso. Después otro libro que me marcó mucho fue el libro de las ilustraciones de las canciones de los Beatles. Fue un libro maravilloso donde cada una de las canciones de los Beatles era ilustrada por un maestro, pero por un recontra maestro, y eso realmente me llegó... ¿Eso era nacional o era...? No, era importado. Era un libro importado que había que buscarlo. Y había algunas librerías que traían libros importados porque vos sabés que nuestro país tuvo... momentos muy puntuales en los cuales la importación se abría y entraba todo. Sí, claro. Así tan rápido como se abría, se cerraba. La última fue los 90, si queremos una explosión así gigante, ¿no? Tal cual. Bueno, los 90 fue, digamos... Llegó todo lo que faltaba que llegue. Todo, porque fue una ventana muy grande en ese... Ahora, ¿cómo esa importación propició la circulación de materiales que si no hubieran aparecido? Digo, había... Una cosa tan desmesurada que aparecían en el revoleo cosas mágicas, digamos. Cosas mágicas, tal cual, porque no había tanto criterio en la selección. Traían, bueno, meteme en el contenedor, y si tal de editorial, y sí, mételo, y Galimar, más, sí, mándamelo. Sí. Después aparecían en lugares insólitos, en librerías, te dijera, qué sé yo, Viamonte y San Martín, y ahí aparecía... ahí estaba, creo que Galimar, una pequeña, que obviamente cerró inmediatamente, ¿no? Pero había como pequeñísimos espacios en los cuales por un breve tiempo vos podías acceder a cosas que habitualmente no llegaban. Estábamos hablando, un poco continuando lo que vos comentabas a la mañana temprano, que es esta apertura indiscriminada de datos que es Internet. En ese momento los datos había que buscarlos, como había que tener, claro, pero con lupa, y había que ser además muy persistente y muy ladilla para conseguir lo que buscabas. Insistir todos los días. Yo hacía eso, era recontra nerd, entonces revolvía. Cuando hice mi primera biblioteca de poetas surrealistas, que era una cosa que a mí me apasionaba, revolví centenares de veces todo el circuito de librerías céntricas que ya conocía una por una, sabía dónde estaba el anaquel. Ya te conocían. Y un poco claro. Sí. Ya sabían, además. Yo ya separaban cosas, cuál era el anaquel en donde estaba lo que yo podía llegar a esperar. Y sobre todo lo que más me gustaba era la sorpresa de ir a lugares estos lugares al estilo de me llegó el saldo de tal... Claro, un lote. Claro, me llegó esto, compré 2 bibliotecas por 2 mangos y la pongo todo acá. Y ahí encontrabas cosas realmente increíbles. Sigue pasando, hay algunas pequeñas librerías que quedan acá en las inmediaciones de la radio, que a veces las vemos y uno ya de enfrente pasa, ve determinados sellos o determinadas colecciones y sabes que hay material ahí adentro, según la vidriera, ¿no? Decís acá y acá ya hay alguien detrás que sabe lo que está vendiendo.
Sí, y también es muy simpático cuando vos te das cuenta que el vendedor no tiene ni idea y que le puso un precio en la primera página en blanco que vio, le clavó un sello y lo tiró ahí a ver qué pasa, qué sé yo. Ejemplo, yo he encontrado todo Dick en Corrientes. Ya lo tenía de antes, pero típico de nerd, sí, lo tenía todo, ya lo había recibido. Comprarlo de nuevo. Claro, pero digo, si las moscas. Claro, para regalar, o porque Balis y Bainbí, y no, esto lo tengo que tener por lo menos 2 veces, 3 veces, claro. Y ver si esta traducción es más o menos interesante o es una estupidez. Bueno, y entonces la sorpresa creo que era el momento más feliz, porque ese ¿Volvés a esos libros, esas lecturas? Como recién mencionabas a Dick. Bueno, sí, en este momento sí, porque estoy escribiendo algunos guiones relacionados con el ambiente surreal de Killing y encuentro que todo lo que yo estoy en este momento, lo que estamos presenciando de este momento, de este presente histórico, de alguna forma... Se parece a todas nuestras pesadillas de ciencia ficción sí. De los 80, ¿no? Y los 70. Claro. Vivimos en un cómic de Fierro, de repente. En una distopía vivimos. Sí, ponele, porque después lo agarró Fierro, es cierto, pero yo antes lo vi en Metal Hurlant. Sí, claro. Entonces vos decís, bueno, todo esto ya estaba dibujado, ya se sabía que íbamos para acá. Así de previsible es nuestra cultura. En los años 50... entre los 40 y los 80, Dick escribió 40 novelas. Si vos lees el canon dickiano, vos ahí encontrás básicamente todos los puntos de inflexión de la cultura actual. Sí, claro. Todo, las corporaciones, las drogas, el viaje al espacio al pedo, el fracaso de la tecnología. La razón de la existencia, de qué es uno, qué no es uno. El simulacro, porque una de las grandes preguntas de Dick es ¿qué es humano? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Sí. Y bueno, ahí Dick dice, realidad es aquello que no desaparece cuando vos cerrás los ojos y los volvés a abrir. Si sigue ahí, eso es la realidad. Entonces, por supuesto que después lo hace infinitamente más complejo en sus novelas, en donde la realidad es un chicle, que va, digamos, es modelada por un lado por los dictadores que aparecen, que drogan a la gente, incluso los drogan con drogas sin retorno, pero un día desaparecen esos dictadores. ¿Vos decís, dónde están? No se sabe. Entonces, todas estas preguntas sin respuesta, no saber dónde se van y para qué, eso es Dick para mí. Ahí me crucé este fin de semana con una frase que está en una novela de Robert Ludlum a propósito de Osterman Weekend, la última película de Sam Peckinpah que se llamó Clave Omega. Acá tenía una portada espectacular en un VHS donde decía: la realidad es una mentira que aún no ha sido descubierta. Mucho más paranoico, mucho más asociado al espionaje, pero me parecía algo lindo también. Y había un cuento también que decía que la realidad, claro, es la mentira que más creencia, que más consenso ha logrado, ¿no? La ilusión en la que más creemos, a eso llamamos realidad, y en realidad, bueno, termina girando en falso en algún punto. Dick tenía la historia de la hermana, ¿no? Que había muerto, sí. Y que como entonces la idea ucrónica permanente de qué hubiera pasado si, muchos dicen, algunos teóricos, y creo que está un poco en el libro biográfico de una de sus mujeres, que cuenta eso, que la obsesión partía de ahí, de que en realidad era todo el tiempo pensar cómo hubiera sido esa existencia que, digamos, que él pudo sobrevivir y que su hermana no sí, es un poco también la visión que acá aplicó Pablo Capana, con quien alguna vez he compartido mesas redondas así en donde se hablaba de, bueno, bla, 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 qué sé yo. Yo en ese momento, también por carta, me había hecho amigo de la gente de la Philip Dick Society. ¿En serio? De Los Ángeles. Sí, ahí había un tipo, un doble espectacular. Ahí había un Paul Williams. Y ya en ese momento yo había advertido que por carta podía conseguir muchas cosas. Sí. Entonces mandaba cartas a lo pavo. Digo, este es mi diálogo, digamos. Me sirve mucho más dialogar con gente en el exterior que está en los temas que a mí me interesan que buscar acá. Ahora, ¿cómo llegaste a saber de la existencia de la Philip Dick Society? Creo que me enteré por la Rolling Stone, que existía. Armé mi propia red.
digamos. No existía internet, pero cada uno tenía su red de asociaciones a través de la información bueno, que la llegaba. cantidad de bandas que se formaron con el New Musical Express y los anuncios de necesitamos un batero, necesitamos un bajista, necesitamos todas las historias de no, yo vi un anuncio en una revista y terminé tocando, ¿o no? Tal cual. Esas historias son muy lindas, de bandas legendarias que se armaron con una visita. Sí, exactamente. Así que descubrí que me llamó la atención que el tipo que manejaba la Philip Dick Society en Los Ángeles se llamaba Paul Williams, igual que el cantante del homónimo. Sí, por supuesto que no tenía. No era él. Pero mira esta historia de Paul Williams. Paul Williams había hecho un trabajo gigantesco. Tiene un libro famoso de charlas con Dick, es decir, que se había transformado como el biógrafo oficial de Dick. Pero hablar de algo oficial con Dick es muy difícil porque Dick es un personaje muy resbaloso y tan cambiante como nosotros, digamos, en un punto. Entonces, Paul Williams además escribía otros libros muy, muy fantasiosos y muy, diría, hasta naif. Pero con el caso de Dick, el tipo era súper detallista y específico y había estudiado mucho su trabajo. En un momento, este hombre arma como una pequeña editorial y me mandó, mirá qué tipo atento, me mandó desde Estados Unidos una colección de libros en inglés de Dick que yo no conocía, que no se habían editado acá. Libros con recopilaciones de Zap Gang, qué sé yo. Libros de cuentos que hasta ese momento ni Minotauro ni las otras editoriales que habitualmente no publicaban habían tomado, qué sé yo, no sé por qué. ¿Viste? Hay títulos de Dick que incluso todavía siguen o inconseguibles o inéditos en español. Qué sé yo, los cuentos completos tienen un 5º volumen que nunca se publicó en español porque cerró Minotauro. Entonces, cosas así, ¿no? Ahora, mira lo que pasó con Paul Williams. Paul Williams ya en ese entonces era todo un referente. Sale un día a pasear en bicicleta por esos lugares maravillosos de Los Ángeles, de suburbios, ¿no? Suburbia. Sí. Bueno, y se cae de la bicicleta, se golpea la cabeza y queda amnésico. Olvida todo lo que había hecho. Es espectacular. O sea, se ve atrapado en una historia de Dick. Entra en un cuento de Dick y nunca más recordó ni quién era, ni qué había hecho. Dick, ni que lo había conocido. No sabía nada. Este es el mundo de Dick, amigos. Sí, claro. Bueno, fue demasiado cerca, llegó demasiado lejos y lo pagó demasiado caro. Sí. Miró el sol de frente y no se puede. Exactamente. No se puede. Hay que veces que no hay que acercarse tanto. ¿Escribís esa primer nota para el Expreso Imaginario? ¿Te acordás de qué era, me imagino? Sí, claro. Era sobre Sul Solar. Sul Solar. Me fue muy bien, a tal punto que al año siguiente la viuda, los familiares o el statement de, qué sé yo, los herederos de Sul Solar hacen una exposición Sul Solar en París y usan mi nota en el catálogo. Ah, bueno, muy bien. Qué por lindo. Supuesto, yo me entero, obviamente de refilón por una cosa de alguien, pero mirá, porque creo que alguien me escribió una carta incluso o algo así. Así que eso me impulsó, me hizo sentir, bueno, está bueno, qué sé yo, es por acá. Y fueron primeros años de Expreso Imaginario y cómo se empieza a configurar tu recorrido. ¿Qué es lo segundo que pasa, digamos, para dónde salís disparado después de ahí? Bueno, esto era como un extra mientras yo estudiaba, qué sé yo. ¿Qué estudiabas? En ese momento todavía estaba en la secundaria. ¿Qué secundaria? En ese momento estaba en el Nacional número 1. Primero estuve en el Moreno, en el de Rivadavia. Yo también fui al Moreno, un par de años. Hermoso colegio. Divino. El laboratorio abajo, una cosa gigantesco aparte. Sí, además muy tradicional, ¿no? Y por supuesto, eran momentos de quilombos, como siempre, ¿no? ¿Tiene algún egresado célebre el Moreno? Como tipo en plan Miguel Cané juvenil y el Buenos Aires, no hay nada. Alguien ha habido al Moreno, ¿eh? Sí, yo creo que sí. No me acuerdo, yo creo pero que alguien... sí. El Moreno es muy referencial. Es uno de los 3 o 4, el Pellegrini, el Moreno, el Buenos Aires. Hay un grupo, ponele 5, el top 5. De los nacionales. Sí. Bueno, ahí estuve entonces, pero lo digo sin orgullo y sin falsa... sin la necesidad de crear una imagen de qué cool. Pero pasé el secundario por circunstancias ajenas a mi voluntad en muchos secundarios, un clásico.
Pero no por repetidor. No por repetidor. No, se muda a tu familia. Se muda a mi familia, yo me siento a disgusto, pido por favor, tírenme me quiero ir de acá, no quiero. Así llego al Nacional, el Carlos Pellegrini, pero el falso Carlos Pellegrini, claro, el que estaba en Acoite y Rivadavia. El Charlie, el que se conocía como el Charlie. El Charlie, claro. Bueno, ahí con quién me encuentro. Ahí me encuentro con Madre Atómica, me encuentro con Lito de Puma, claro, con el Mono, con varios personajes de Devoto que estaban estudiando ahí, porque era como un lugar como diciendo, mira, de acá no te va a echar nadie, vos quédate acá. Claro. Acá estás blindado. El precinto 3. Entonces, pero bueno, finalmente terminé en el Bernardino Rivadavia, el que está el Nacional número 1, el que está en San Juan al 1500, ahí terminé la secundaria. Así que, entonces, en ese momento yo intentaba ver la posibilidad de seguir con algo similar al periodismo. Entonces me puse a estudiarlo como tecnicatura, en la TEA de ese tiempo, y bueno, uno de mis profesores, que era un tipo que estaba en Associated Press, me dice, estás al pedo acá, ¿por qué no vas a laburar de periodista directamente? Cosa que hago. Y entonces empiezo a colaborar en ese momento con La Semana, Perfil. Y me dicen, ¿qué te gustaría hacer? Y yo digo, mira, toca Invisible este fin de semana en el Luna Park. Sí. Si nadie lo cubre, lo cubro yo. Va a ir mucha gente, es un pequeño hito dentro de una subcultura de Buenos Aires, bla, 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 bla. Bueno, dale, cubrilo. Te manda, este es tu fotógrafo, llamalo y arregla con él. Bueno, chao. Entonces, eso es lo que recuerdo, ¿no? Al poco tiempo... ¿Todas esas aventuras solitarias o tenías algunos cómplices para...? Tenía algunos cómplices porque había un grupo de amigos con los cuales compartíamos gustos raros, como por ejemplo la poesía francesa surrealista o la música de, qué sé yo, Johnny Mitchell, cosas que ahora son claro, banales y vulgares incluso, pero que en ese momento no eran tan comunes ni tan compartibles. Entonces sí, con mis amigos, obviamente podíamos disfrutar y reírnos de varias de las imposturas que había en la época con relación al periodismo. Así que por ese lado seguía con el periodismo, pero al mismo tiempo la música siempre me acompañó toda la vida. Es como una cuestión de orbitar. De pronto tu órbita está más lejos de la música y de pronto muy cerca y no puedes hacer otra cosa que eso. Y de pronto ya te olvidás cómo era un mi mayor. ¿Sí? Pero ¿cómo? ¿Y un tritono qué era? Bueno, y en ese momento es la escritura lo que aparece y se adueña del horizonte. De manera que siempre escribir y hacer música me acompañaron. En un momento en que hoy prácticamente todo el mundo escribe, hace música, toca, lo que decía al principio de la frase de Ron, sí, exactamente. En ese momento era una rareza y yo creo que eso ayudó a mi presencia fantasma, digamos. ¿Y qué música querías hacer? ¿Qué te interesaba hacer a vos? Y en ese momento... Y escuchaba en la radio mucha música que no se editaba acá o que era muy difícil de conseguir, hasta que en un momento aparece el mágico Parque Rivadavia, que me habilita de pronto a acceder a una cantidad de registros de Alemania, de Japón, de Estados Unidos, ni hablar, de discos que nunca habían visto la luz acá. A mí me gustaba mucho Peter Hamill, Vandergraaf, toda esa cosa. Me gustaba esa oscuridad loca de Hamill. Cuando lo vi en vivo acá, tocando el piano, no me atrapó tanto. Sí, Gabriel me atrapó, pero no tanto Hamill. Sí, Iggy Pop me atrapó. Entonces, me gustaban estos grupos. Después, un poquito más adelante, el punk me sacudió como a todo el mundo, porque es eso, ¿no? Es una enorme sacudida, es un milkshake que tiene mucho que ver con lo hormonal y con el momento de tu vida en que te agarra, pero lo mío era más bien el post-punk. Claro. A mí eso me gustaba Devo, me gustaba bandas que
desaparece, qué sé yo, Talking Heads son todas, Devo, Talking Heads son todas bandas que aparecen en los 70. Claro. E incluso te diría mediados de los 70. 74 ya hay algo de Devo. Entonces había como una confluencia con algunas cosas muy raras que se hacían acá en los años 70. Pienso que el rock de los años 70 es insuperable en Argentina, no se hizo algo mejor. Desde el punto de vista conceptual, lírico. Entonces, los 80 fue una ola renovadora, la música de la democracia, bla, bla, bla. Mucha sangre nueva, en la cual me incluyo en ese momento, pero conceptualmente creo que los 70 fueron pivotes sin los cuales todo lo que vino después, la torta se caía, si eso no era fuerte. Y eso era muy fuerte por las líricas, qué sé yo, Javier Martínez, de Spinetta, personas muy lectoras, qué sé yo, vos hablas con Javier Martínez y te das cuenta que es un tipo sólido en lo suyo. Entonces, bueno, esa situación y sobre todo la situación en vivo de las bandas que yo veía en los años 70, qué sé yo, Color Humano era una banda rara, con letras incomprensibles, pero que en vivo hacían algo que hoy se conoce como blues psicodélico, que era intraducible lo que hacían. No era fanático de las zapadas, que me aburrían mucho, pero esa búsqueda por lugares donde no había público, no era el fulbito para la tribuna, era algo que vos decías, ¿a dónde va esto? ¿Dónde estamos yendo? Y en algunos casos nos sacaban a pasear por lugares interesantes. Ejemplo, Invisible. Lugares hasta ese momento, te diría, sin transitar, tanto en lo lírico como en el aspecto musical. Así que eso me atrapaba mucho en esa época. Pero, por supuesto, escribir sobre esto era imposible, porque los que escribían sobre música eran los que recibían los discos, los que entraban gratis a los recitales. O sea, el lugar privilegiado que siempre eran el editor y los amigos del editor. ¿Y cuándo sentís que empiezan a cambiar las cosas, digamos, de escribir sobre música, seguir todo esto, cubrir recitales? ¿Cuál es el próximo paso que decís, bueno, y ahí cambio un poco o invento otra cosa o me invento para otro lado? Y bueno, año 82. Sí. Año 82 yo entro por primera vez a grabar por un amigo que hacía un programa de radio para JC y Asociados, para ahí donde estaba el estudio del Jardín. Entonces, ¿lo hago un recorrido de cuánto? ¿Cuánto tenían las canciones? ¿Cómo era todo? ¿Cómo, digamos, hacía cuánto tiempo había empezado toda la historia? Bueno, yo hacía canciones, tenía una guitarra, una guitarra acústica muy linda que me había comprado en España, en el Corte Inglés. En mi primer viaje con mi amigo Sergio Einstein nos fuimos a España. Después al otro día nos fuimos a Ámsterdam, me acuerdo. Y yo después volví a España y me fui a vivir solo, me alquilé un departamentito, un piscín, como dicen allá, y me compré una guitarra en el Corte Inglés. ¿Qué guitarra? Se llamaba Terada y sonaba bárbaro, genial. Y bueno, empecé a trabajar en plan Nick Drake, que era algo que a mí me atrapaba. Así que empecé a trabajar en esa sintonía y mis composiciones se veían teñidas por ese clima melancólico, Nick Drake, pero también por la búsqueda del sonido, porque Nick Drake era un exquisito, como bien sabemos. Sí, claro. Sí. Y trabajaba con afinaciones, no solamente era un exquisito del lenguaje, sino también orquestaciones, jazz, cosas extrañas. Su amigo, el que orquestó el disco. Bueno, entonces vemos ahí que nos encontramos con un tipo que era un gran buscador y además alguien que tenía un montón de cosas para contarnos. Y entonces a mí me atrapaba ese clima que tenía porque te envolvía aunque vos no quisieras. Después me gustaba mucho la música hipnótica, al estilo Kahn, por ejemplo. La música, todo lo que es Düsseldorf, todo es la música alemana. Krautrock, claro. Sí, el krautrock a mí no todo, hay cosas que me parecen como infantiles, como melodías para adolescentes, pero electrónicas, como si te dijera Jarre. Pero había gente que en serio estaba investigando ahí. Entonces me quedo con ellos, es decir, Cluster, Hieno, Neu,
gente que en ese momento eran, no te diría aprendices, pero sí aquellos que retomaban el legado de Stockhausen, Sí, claro. de autores que habían llegado desde la música clásica experimental, digamos, por decirlo así, y habían logrado encontrar un lenguaje afín a lo que era el krautrock experimental. A mí eso me atrapaba, me gustaba, me quedaba horas escuchándolo, no me aburría en absoluto, lo cual hacía que fuera un placer difícil de compartir, pero con mis amigos los compartíamos y la pasábamos muy bien escuchando eso. Hay algo curioso o no, en realidad, si uno escucha Discipline de King Crimson o escucha algún disco de Talking Heads de la misma época, casi en un momento es indivisible, y si rastrea una cosa de B-52, mira lo que te digo, también puedes encontrar un eco en una cosa de Can por momento. Estoy hablando Sí, claro. de cómo en la época, digamos, en todo lo que son determinada utilización de sintetizadores, de máquinas de ritmo, digo, empieza a haber como una especie de mezcla. Y si hablamos de Nick Drake, uno podría decir, bueno, todo eso un poco es el caldo de cultivo para que aparezcan algunas cosas del post-punk, Divo mismo, que vos decís, claro, todo eso mezclado está dialogando permanentemente, que parezca tan distinto, ¿no? Absolutamente, e incluso hablaba y dialogaba con mis lecturas de dadaísmo y surrealismo, Sí, porque claro. yo cuando escucho Fear of Music Sí. y me encuentro con Isimbra es un poeta, es un poema dadaísta. Sí, claro. Entonces, Gadji-Beribimba, el famoso poema dadaísta de Tristan Tzara. Entonces, no, y si uno la letra de Once in a Lifetime, donde David Byrne se plantea todo el tiempo si esa no es su mujer, si esa no es su casa, también parece un cuento de Dick. Bueno, hablando de lo que hablamos, digo, la paranoia, o de un tipo que se despierta y como un preacher empieza a sentirse atrapado en una vida que no es la que eligió, ¿no? Bueno, el álbum que mencionás, Remaining Live, para mí es un top de la música pop de todos los tiempos. Sí, un poco condensa todo esto que estábamos hablando. Me parece que sí, me parece que para mí es un Sgt. Pepper del post-punk, este álbum. Del mismo modo que, qué sé yo, en ese contemporáneo, Low de David Bowie, sí, había, digamos... la trilogía de Berlín, claro. Claro, la trilogía de Berlín. Entonces había en ese momento como una producción artística que realmente dialogaba con artistas muy interesantes del pasado y que retomaban eso como una línea expresiva, y no te diría que la ayornaban ni la mejoraban, la transformaban. Claro. Lo que es mucho más interesante para un artista, poder transformar un legado del pasado de gente muy grosa, ¿no? Cuando entras a grabar, ¿quién produce? ¿Cómo llegás? Estabas contándome un poco la historia, cómo se arma la banda, ¿cómo pasa todo eso? Bueno, luego del 82 que yo empiezo a poder grabar gracias a este amigo, sigo componiendo. A mí lo que más me interesaba era componer, pero en el estudio del Jardín comienzo a hacerme de muchos amigos. Ahí estaba grabando Suéter en ese momento, estaba Claudia Puyó, estaba Andrés. Suéter el primer disco, Andrés el primer disco, Hotel Calamaro. Sí, los primeros discos. Y yo me hago amigo de algunos de los músicos de Suéter, encuentro afinidades y bueno, de a poco va surgiendo una idea. Grabo 2 demos en el estudio del Jardín con Claudia Puyó, con no recuerdo si estaban los Makarov en ese tiempo también, que grababan ahí, obviamente, y bueno, y varios músicos más. Lo escucho hoy todavía y la verdad que está bastante bien. Claro, en ese momento era como una especie de fusión entre lo que ella hacía como solista y lo que ya empezaba a hacer en función de grupo. Ya empezaba a escribir como para un grupo. Entonces, empiezo a armar mi propio grupo garage a partir de eso, con amigos de la vida, y bueno, empezamos a tocar, y en ese momento... ¿Qué formación eran? 2 guitarras, Talking Heads básico, claro. 2 guitarras, bajo, batería. A veces una guitarra, entonces y algún sonido de teclados, pero muy sencillo, muy devo, 3 notas. Entonces empezamos con eso. Empezamos a tocar. En ese tiempo tocar, año del 83 al 85, tocar era tocar en discotecas. Estamos hablando comienzos del momento el efecto de la democracia sobre la música argentina, música en inglés prohibida,
Empiezan a hacer un circuito de presentaciones. Se empieza a armar un circuito de presentaciones y también un circuito de músicos que nos conocemos, que nos hemos visto en aquel lado, en el otro, en el barcito de fulano, en Cero, en Medio Mundo, en acá y allá. ¿Cómo le ponen el nombre a la banda? Bueno, ya era comida china. Que por otra parte, yo recuerdo, a lo mejor estamos hablando del principio de los 80. Y acá te diría 83. Bueno, esto es un pensamiento que me surgió escuchando y pensando en la banda. Había como una efervescencia de casas de comida china. Sí, La comida china, sí, claro. Hubo una corriente de inmigrantes muy fuerte. Digo, la comida china era algo en medio de moda, recién llegaba, pero digo, yo recuerdo a principios de los 80 que llegamos a comprar comida china, era un evento, ¿entendés? Sí, tal cual. Además, comenzaban a hacerse populares. Y a tal punto eran populares. Yo en ese momento vivía muy cerca de Callao y Corrientes. Uh-huh. Vivía en Riobamba y Corrientes. Sí. Riobamba 339. Uh-huh. Y entonces, justo abajo de mi casa, yo vivía en el cuarto piso, abajo de mi casa había un chino. Claro. Que había abierto ahí. Sí. Y con el chino, al principio, entendíamos todo con el chino. Nos mirábamos y decíamos, te estás haciendo el boludo, te haces el que no hablas, hijo de puta. ¿Entendés todo? Claro. Entonces, el chino aflojó un poco y parecido al indio atrapado sin salida, que escucha todo y a Jack Nicholson le dice, bueno, sí. Ya sabemos. Sí, me hago el loco, pero... Vos y yo sabemos lo que pasa. Y el chino se transformó en un aliado, y en esas noches locas que yo volvía, no tenía un mango, el tipo me guardaba la comida. Claro. Después paga. Bueno. Entonces era como un aliado y el resto de los uh-huh. compañeros de la banda, bueno, un poco también compartían esta visión, esta historia, y bueno, les gustó la idea y empezamos a tocar y ensayábamos en el mismo lugar, que era un lugar en el Abasto, en la calle Guardia uh-huh. Vieja, en donde se hallaban los Twist, Biorsi con Tito Lo Sabio, sí. Bueno, muchísimas bandas con las cuales nosotros todo el tiempo intercambiábamos, el saxo va a tocar con vos o toca con nosotros, no, con fulano, y así. Sí, bueno, hay muchas colaboraciones cruzadas, ¿no? Es medio endogámico lo que pasa entre Suéter, los Twist, Los Abuelos de la Nada, digo, cruces permanentes de un lado para el otro, Viuda e Hijas, digo, hay gente que toca en este disco y en este otro, digo, pasa todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Tengo una anécdota Por favor, adelante. Creo que te va a gustar, porque vos sos el campeón de la anécdota radial. Después te voy a contar una anécdota con vos. No, pero me estás ganando en todo. ¿Conmigo? Sí. No, pero me da miedo, ¿eh? Bueno, no. Decime que es buena. Es muy contable. Qué lindo. Resulta que me invitan, esto hará 5 o 6 años, o 7, y me invitan de Nacional para ir a hablar y qué sé yo, Sarasa. Domingo creo que era, ¿sí? Me parece, o día de semana, la verdad que no me acuerdo. Pero... dos de los periodistas, era un programa que manejaban 4 periodistas relacionados con el rock, con la cultura pop, etc. 2 de ellos amigos, conocidos. Uh-huh. Los otros 2 respetables, pero yo no los conocía. Sí. Entonces, bueno, voy a la entrevista y justo voy con una novia de ese tiempo con la cual ya había como una situación extraña. Y te acompaño. Bueno, si querés venir, ¿no? Dale. Bueno, y estaba ahí sentada tipo Yoko Ono. Claro. Y entonces nosotros hablábamos, ¿no? Y entonces me hacen preguntas y qué sé yo, con esa situación de, los 80, claro, ¿no? El que pasó los 80 no se acuerda nada. Entonces, un poco te invitaban al lugar del limado, ¿no? Claro. Pero en el medio aparece, en ese momento dice, bueno, después de la pausa, volvemos con Seba de Caro, que nos va a contar. Claro, entonces entraste vos en off, contaste 3 anécdotas que fueron, ¿cómo explicarte? Marcaron picos de audiencia. A partir de ello quedé dibujado. Pero no me hizo, quiero decir, yo soy tímido en realidad, no me gusta mucho figurar. Sí. Y fue como un paraguas debajo del cual me quedé un ratito diciendo, este pibe es un campeón de la anécdota radial. Entró, pegó 3 golpes y estos pibes quedaron knockout. Entonces, yo siempre lo pienso así, digamos, cuando aparece alguien que marca la cancha, digo, tengo que aprender de esto, porque pibe tiene clarísimo el timing. Así que me quedé escuchando, pero fue muy gracioso porque
a partir de que entraste en el off, quedé pintado ahí hasta el momento que terminó el programa, que le dije a la flaca, bueno, vamos. No, terrible. No, todo bien porque eran amigos, sí, pero son unos hijos de puta. Me hace sentir como la banda que tocó antes de los Beatles en el show de no sé quién era, Joe Carson, no sé quién. No, sí. Me sentí un poco así. Pero la anécdota que te iba a contar era otra. Año 1980. Sí. 1980. Con un amigo mío, también muy interesante, Fernando Ginaca, pintor, vivía en Vicente López, armamos un dúo completamente surreal que se llamaba Los Pipos, tomando en cuenta y cargándonos encima toda la cosa de vuelta de Los Pipos, claro, de elegir un nombre más berreta era imposible. Decía, ¿qué es más berreta? No, Los Pipos es el fondo del tarro, no hay más abajo. Bueno, Los Pipos vamos a hacer, Pipo 1 y Pipo 2. Dale, genial, ni nombre teníamos. Y empezamos a grabar con Fernando Ginaca y qué sé yo, y hacíamos lindos temas, hacíamos música. Yo había enganchado, tenía una máquina de ritmos prehistórica, que lo que más hacía era hacía disco y después disco más rápido. Listo, todo lo que listo. hacía. No pidas más nada porque esto es todo lo que hay. Pero para nosotros era, digamos, tener a todo Düsseldorf a nuestros pies. Sí. Empezamos a tocar con Ginaca, armamos un tema disco que se llamaba Panamericana. Comenzamos a tocar y dice, che, ¿por qué no lo tocan? Vine a tocar, que acá hay una institución de unos amigos que qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, vamos, qué sé yo, vamos con Ginaca, con nuestra máquina de ritmos y nuestras guitarras. Tocamos. Sí. Cuando nos vamos nos enteramos que en realidad es todo una movida, el lugar en donde estábamos era una especie de secta. Mi amigo Ginaca queda enganchado en la secta y nunca más lo veo. Ah, terrible. Desaparece. Terrible. Perdés a Pipo 1 o 2. Desaparece Fernando y nunca más lo veo, no atiende el teléfono, desaparece en la secta. Entonces, en medio de todo eso, en el Parque Rivadavia, conozco a Hugo Cipolati. Sí. Entonces me dicen, mira, a mí me encanta lo que le hago escuchar, me encanta lo que hacen con los Pipos, si vos me permitís, a mí me gustaría. Entonces, a tal punto que se empieza a ser Pipo a partir de ahí, me vuelvo loco. Tal cual. Ese es el origen de su nombre. De su nombre, Pipo. O sea, porque era el pibe que hacía, no paraba. Que suplió al otro Pipo. Claro. Tenía además un circuito que prácticamente albergaba depósitos y recorría medio Buenos Aires. Medio Buenos Aires. Pasaba por ahí y o sea, Pipo lo que hacía era el circuito que vos hacías. O sea, estaban en el mismo carril, a lo mejor en otro horario, pero eran los mismos lugares. Sí, pero él era mucho más intenso que yo. Pero era también un arqueólogo de estas cosas. Sí, él andaba en... Pero ni hablar. Sí, él iba por todos esos lugares en donde ya se sabía que iba a haber gente posiblemente interesada en lo que hacíamos, o por lo menos con la cual se podía hablar y pasar un buen momento. Y lo hacía acompañado de su libro, de su enciclopedia de la policía, del padre, qué sé yo. Claro. Bueno, él armó como toda una iconografía con ese, construyó un personaje acerca del hijo de policías que sale freak y qué sé yo. Yo lo conocía porque iba a su casa a tomar la leche con la mamá y todo ahí en Parque Patricios. Entonces, así nace Pipo Cipolati, digamos, de ese lugar vacante de los Pipos 1980. Ese fue el verdadero... ¿Hay algún registro, o sea, tenés alguna grabación de los Pipos? Sí, hay un cassette. ¿Está subido, está digitalizado? No está ¿Deberías? Subido. No está subido. Deberías hacerlo. Subo, te puedo decir, el 0,1% de las cosas que hice y grabé. ¿No crees que merecen? Creo que sí, creo que sí. Sí, por lo menos. Creo que sí, que a esta altura sí. Por una cuestión energética, no me quiero poner en el maestro, pero digo, es como una liberación también, un poquito de dejar fluir. Sí. Entonces, sí, ahora lo pienso así. Entonces, ¿viste los precios que tienen los discos de comida china en el Mercado Libre? Sí. Vinilo. ¿Qué opinas de eso? Bueno, creo que no solo comida china, sino que el mercado negro de la memorabilia del rock nacional se transformó en una fuente de ingresos para muchísima gente y sobre todo para los buscas, los que van a... ¿Cuántos discos tenemos de comida china? Bueno, tenía el mío, el posta, se lo di a Bobby Flores y lo perdí. Pero me quedaron dos uno me lo regaló la Llorio, está medio baqueta, y otro
me lo regaló otro amigo que también está, o sea, los dos que me quedaron están medios baquetas. Uno lo presté para la muestra del rock de los 80 Claro. en el Museo Histórico, el de Parque Lezama, y está ahí. ¿Está en Spotify el disco? ¿Se puede comprar Está en en el iTunes Spotify. Store? También se puede, digitalizado bien. Está en Spotify. ¿La portada quién la hizo? Carlos Masoch, el reverendo, el reverendo Douglas Vinci, que está basado en una imagen de un aparatí de los años 40. Yo en ese momento hacía collage. Trabajaba mucho haciendo collage. El gran arte del siglo XX, dicen los que saben. Trabajé muchísimo con eso y de hecho hubo un momento en que viví de eso. Viajé a San Pablo para hacer exposiciones de collage, etcétera. Cosas locas del momento, anécdotas de color. Es ¿no? espectacular la portada. ¿Cómo la hizo Douglas? ¿Te acordás? Digo, esa gente existe, es un diseño, los dibujó. Es un diseño, como te decía, yo lo tomé de una publicidad de un paratí de los años 50. Le pasé la página al estilo de lo que eran los años 50, que no me acuerdo si era blanco o negro, no, era tirando a un ocre, a un marroncito, y él lo coloreó, hizo su trabajo, ¿no? Es un gran artista, Masoch, las pinturas de él a mí me fascinan, la verdad que cada vez que sube cosas me flashea mucho, porque es un tipo que tiene una visión onírica al estilo aduanero Rousseau, pero más complejo. Mucho más complejo y con un trasfondo. Bueno, y la fascinación por los aviones. Después recordamos el programa que tuvo en TIC algunos años de aviación, que era espectacular, que era medio convertir todo Lupin en una cosa 3D, pero era increíble las historias que contaba. Sí, la verdad que es un personaje... Nido de Águilas creo que se llamaba, increíble, el vestido de aviador. Es un personaje muy interesante y de hecho recomiendo su película El Camino del Perro, donde él es el protagonista, sí. Que es insólita, es realmente algo para ver. ¿Se consigue? ¿Dónde la podemos ver? ¿En YouTube? ¿Está? No tengo la menor idea, solamente él sabe. Solamente. Buscarla. Creo que una vez apareció en Cinear, me parece. Shiva fue el hit de comida china, era el tema de difusión. El tema de difusión, digamos, era el hit en vivo, ¿recordás cómo nació esta canción? En vivo era más Romano por un día. Porque vamos a poner los dos, para que le paso a la operadora, vamos a escuchar Shiva y Romano por un día, pero contame la historia de las canciones. Bueno, trabajé mucho en estas canciones. Yo sabía que esta oportunidad que yo tenía con Interdisc era one shot. Entonces era o sale bien o sale bien, no hay otra. O nos hundimos para siempre porque no había plan B, esto, este es el plan. Entonces trabajé muchísimo, pero con un nivel de detalle imposible, como luego lo hice con el libro. Así que Shiva es una historia de amor al estilo cómic, prácticamente, sí. y basada en una historia, basada en una historia real. Romano por un día no, es una gozada, digamos, alrededor es una canción que habla del poder y que habla del poder tomando en sorna el poder visto como un romano cuando invadía, digamos, las Galias, por ejemplo, y se adueñaba de todo, de la cultura, de todo, y era como una cosa muy Berlusconi, digamos. Claro. Bueno, de hecho, tomaron la mitología griega, le cambiaron los nombres a los dioses y la hicieron propia, ¿no? Es como una... Entonces, pero por otro lado tenían lo suyo, las acequias, tenían muchas cosas de donde agarrarse y tenían una cultura muy sólida, ¿no? Pero cada tanto aparecía estos personajes insólitos, que prácticamente se transformaban en caricaturas, qué sé yo, Nerón, ponele. Bueno, la cuestión es que son dos canciones que no tienen nada que ver entre sí. Una es un ska y otra se podría decir que es una balada de medio tiempo, y tomaron mucho trabajo en estudio. Esto que hoy escuchamos realmente tomó mucho trabajo, y después, si querés, te cuento qué pasó con la banda en el interim. Por favor. Porque sucedió... No, pues sale el disco, todo, digo, hay que ver qué pasa. Pasaron muchas cosas. Después de estas dos canciones vamos a hablar de todo eso, de la historia de comida china y de la novela también, así que disfrutamos de Shiva y de Romano por un día, aquí en Un Mundo Feliz. Aquí en Un Mundo Feliz, con Rafael Vini, hablando de todo un poco, y siempre pasa, ¿no?, que se terminan contando cosas en la tanda que son espectaculares. Hablamos de mudar una biblioteca completa, las cosas que uno pierde, las cosas que uno colecciona, la música como
parte extensiva de una cultura física, además de pasar el tiempo en un concierto o escucharla, como convertirla en una experiencia total, física también. Y ahora estoy en el momento Feria del Libro, después haceme también, donde estoy haciendo firmar algunos ejemplares de La venganza de Killing, que recientemente ha sido republicado por Walden, por la editorial. En la portada está Killing, Dean Martin, Freud, ayúdame con los que me faltan, Crowley, El Dick, Papa. Macera, Jim Jones, Guyana francesa. Sí, Juan Pablo II, estos dos acá arriba. Aparece Kenny. Bueno, hay personajes que no aparecen, que a mí me hubiera gustado. Bueno, acá está. Sí. Ya me va no lo recuerdo el nombre. ¿Cuál? Bueno, Timothy Leary. Ahí está. Sí. Leary y debajo, si no me equivoco, es Santucho. Ahí está. Exactamente. Porque también uno de los temas más complicados para mi generación fue poder hablar de todo lo que había pasado en Argentina, de situaciones completamente surreales que habíamos vivido en carne propia y que no tenían la posibilidad de ser recreadas a través de la narrativa, sino que eran recreadas desde el punto de vista periodístico, tratando de ser rigurosos, pero en donde el relato, según quien lo contara, tomaba un color u otro. Mi idea era tomar la distancia suficiente para contar esas historias y que la gente comprendiera lo surreal que era haber vivido en un país que tiraba gente viva desde los aviones. Claro. Con cemento en los pies. Sí. Esta alta psicodelia nefasta que hemos vivido, yo creo que necesitaba y exigía ser relatada con una distancia que no fuera la del ojo por ojo. Entonces, yo pienso que esa es el origen ígneo de Killing, que viene por ahí, por ese lado, y donde todo eso yo sentí que tranquilamente podía ser narrado de otra manera, con otro punto de vista, y para mí ese otro punto de vista era sencillamente imaginar otra Argentina, aprovechar el y si... La ucronía. Claro, y si fulano hubiera ganado la guerra, ¿qué hubiera pasado? Y si en realidad de tener 2 brazos hubiéramos tenido 3, ¿cómo sería? Entonces, en mi ucronía, Macera termina presidente y termina gobernando desde los sótanos de un shopping center que lleva su nombre, y desde ahí arma toda su maquinaria de terror. Y esa maquinaria de terror, ahora ya en los años 90 de la narración, incluía herramientas que tenían que ver, por un lado, con la magia y otros con alta tecnología. Entonces, todo, por supuesto, con la función de disolver cualquier intento de humanidad posible y simplemente dejar el aspecto zombie del ser humano para el consumo, para, digamos, que se paseen alegremente por el shopping y compren y sean buenos ciudadanos. Ahora, me pareció que todo esto tenía que ser acompañado por una situación que lo ameritara. A mí me gusta mucho esta idea. De hecho, por primera vez lo estoy pensando en continuar, porque después te voy a contar otra cosa que pasó después de Killing, que fue muy interesante. Killing nace en un momento donde yo quedo en silencio con comida china. Ahora volvemos a la cronología, pero está bien este salto temporal. ¿De qué año estamos hablando? Y Killing es 92 y quiero decir, se publica en el 92, pero yo lo escribo en 3 años fatales para Argentina, 89, 90, 91, 92. Sí. 89, todos sabemos, hiperinflación. Sí, claro, los cortes programados, todo. Cortes programados, vos comprabas una virome a la mañana, a la tarde costaba el doble y a la noche el triple. Una cosa completamente desquiciante que te parte la cabeza, digamos, vivir en una situación de esa índole es invivible. Entonces, de ese momento completamente inestable, en donde todo se te deshacía,
todo se te desarmaba porque no hay proyecto posible, donde Sí, vos no claro. sabes cuál es el valor del dinero de acá a 2 días. Imposible. Entonces, en medio de ese tembladeral, empiezo a escribir Killing y lo termino con un gobierno que dice que Argentina ya está en el tercer mundo y que vamos a viajar a Japón por la estratosfera en 2 horas. Quiero decir, pasamos de Argentina disolviéndose como un yogur vencido, como un helado después de 2 horas al sol, a otra idea de Argentina, que es Argentina potencia, primer mundo, Sí, un peso, un dólar, sí. otra fantasía más, otra puesta en escena que, que nos hacía vernos como un país triunfante, como que estábamos ya cabeza a cabeza con Estados Unidos, se podría decir, porque sí, hasta no había que entrar con Sí, sí, visa. sí, sí. Se podía Relaciones entrar. carnales. Sí. Entonces, en ese tránsito de 3 años donde cambia todo, de la ruina Ahora, vos te al... sentás a escribir, ¿qué te decide a escribir la novela? Más allá de lo de comida china, ¿cuándo decís, bueno, voy a escribir una novela? Voy a escribir esta novela. eh, yo para ese entonces había sacado ya Patria Gótica, Sí. que era un proyecto realmente muy zarpado, Ujú. Patria Gótica inentendible, porque lo menciono porque es una referencia importante para entender Killing, porque incluso hay hasta, me lo hizo recordar en una nota un periodista muy interesante, eh, ya aparece en Patria Gótica un pincelazo de Killing, Ujú. un micro relato que remite al universo Killing. Y Patria Gótica era un libro, necesito hacer esta pequeña referencia para que se entienda, un pequeño llamado al pie de página. Patria Gótica era una falsa antología de 7 libros que no existían. Esos 7 libros solamente existían en mi imaginación y eran libros, no libros, pero sí eran trabajos inéditos míos que para poder darles un corpus en Patria Gótica, se transformaron en 7 libros diferentes al estilo heterónimos Pessoa, como si fueran Sí. 7 libros de 7 autores de qué sé yo que el tipo compendia acá. Ujú. Y terminaba con un ensayo sobre el gótico argentino, Ujú. donde también hablaba del brutalismo y una cantidad de cosas. Entonces, fue una situación muy interesante porque ese libro apareció en el 89 y ¿Quién yo, lo publicó? Último Reino, una editorial Ujú. mira qué Lo mismo que interesante. sacaron Killing. Sí, Ujú. pero Último Reino en ese libro aparece en coedición con una editorial de psicoanalistas que se llamaba Editorial Grupo Cero, Ujú. que fueron la otra mitad, fue una coedición. Por supuesto, las coediciones a los editores terminan no gustándole, porque ninguno quiere compartir nada con nadie. Dice, no, el Ujú. libro me hubiera dicho a mí, lo saco yo. Sí, claro. Sepa que le dijiste a estos tipos que Ujú. lo hubiera sacado conmigo. Bueno, esto generó, y es más, me recordaron, me dice, ¿vos viste Rocco y sus hermanos? Sí. Sí. Bueno, viste que no se puede servir Sí, a dos claro. amos, ¿no? Ujú. Acá o allá. Ujú. Bueno, me llamaron a la cordura con eso y esa advertencia cuasi mafiosa, Sí. me llevó al mundo Killing de una patada. Entonces me puse a trabajar en Killing porque entendí que en esa exigencia había mucho del criterio argentino y, y de hecho mucho de un criterio que nosotros tomamos como normal, como no, sí, que las cosas son así, claro, son así porque Sí, vos y yo nos claro. ponemos de acuerdo que Ujú. sean La así. naturalización de, Claro, de- de- de lo naturalizamos, ridículo. Sí, sí, claro. sí, sí. Así que, ¿Tu un- vínculo con Killing como lector con el personaje cuál era? Te, a te- mí te- me te volvía divertía, loco, te me divertía. volvía Killing, el Doctor Mortis, Diabolique, todas esas, es bien la cultura trash encontraba en mí, Fotonovela, sí. pero era más poroso que Bob Esponja con todo eso. Me encantaba, Ujú. incluso más allá de la fotonovela, porque llegué al punto tal de descubrir algunos de los fotógrafos y modelos que aparecían. Pero esto empieza, vos pensás, Diabolique, Mario Bava, Sí, claro. 68. Sí. Entonces Ujú. ya era un personaje trash que venía con una historia y donde ese mundo imposible de ultraviolencia me atraía mucho.
Y yo venía de trabajar con la ISECA la violencia en la escritura. Es decir, desde el punto de vista técnico, como escritor... Haciendo taller con él, decís. Claro, mira, fue así. En el 82 sacábamos con Lupo una revista que se llamaba Banana. Tuvo 3 ediciones. Sí. En esa revista apareció por primera vez un relato de Alberto Laiseca, autor de culto, maestros y los ¿Cómo llegaron a él? ¿Cómo estaban al tanto de la existencia? Lo conocí a Lupo, lo trajo él un día a la redacción, pleno Laiseca. Estamos hablando de un personaje completamente imposible de catalogar, un sujeto que apareció en nuestra redacción, coqueta redacción de Santa Fe y Callao, que venía de vivir en un matorral en Ezeiza, donde solamente llegaba su amigo Itacar Jalil, el antiecologista. Tenía libros sobre el antiecologismo, decía, todo esto es una pelotudez, les voy a explicar por qué. Un teórico de la antiecología, que era el gran amigo de Laiseca. Y entonces un día se aparece por la redacción Laiseca para traer sus escritos mecanografiados. Ahí lo conocemos, un personaje impar. ¿Trabajaban en Entel, no? ¿Trabajaba en algún lugar así o no? No, era... ¿En la fábrica? No, él era corrector de crónicas, si no me equivoco. Perfecto. Entonces perdía la vista con cada corrección, porque el grado de detalle de Laiseca es imposible, es alemán. Entonces se estaba quedando ciego de corregir las pelotudeces que publicaba Crónica. Así que ahí aparece y creo que en ese momento había sacado nada más que un libro, Matando enanos a garrotazos, o su turno para morir, que son los dos. Creo que no, Matando enanos fue un poquito después. Su turno es el primero. Sí, su turno fue el primero. Entonces aparece Laiseca en la redacción, que era, yo lo veo y era un collage, no existía esa persona ahí. Se había materializado de pronto ahí, pero claramente no pertenecía ni al lugar, ni al tiempo, ni al espacio, como para poder coexistir en ese lugar. Era una aparición al estilo Beat Me Up, ¿no? Que el tipo se teletransporta y aparece ahí. Y ahí nos enteramos, además, que era bombero. Bueno, nos contó su historia, un poquito de su historia. Y nos dejó como legado para que publiquemos adelantos de lo que iba a ser su obra magna, Los Soria. Entonces, de esa forma aparece Laiseca. Años más tarde, Laiseca abre un tallercito en lo que era la cafetería de Gandhi en Montevideo y Corrientes, y yo era muy amigo porque teníamos un grupo con Damián Dreisig de los Meji, y el grupo se llamaba Los Barba Candado. Entonces todos tocábamos y nos pintábamos una barba candado para tocar. Estábamos a favor como de la uniformidad teatral, digamos. Sí, claro. Y entonces y las letras eran muy lindas porque hablaban de Barranca Yaco, de los caudillos, era toda una cosa muy del revisionismo con una música tipo Pil, ¿viste? Una cosa que lo entienda el que pueda. Sí. Entonces, con Dreisig decimos, che, mira, está Laiseca haciendo un taller. Vamos. Dale, vamos, me dice, dale. Y así aparecimos en los talleres de Laiseca, que fueron muy interesantes y nos hizo leer cosas yo jamás hubiera leído si no fuera por Laiseca. Ayn Rand, por ejemplo. Claro. Nunca hubiera leído Ayn Rand El manantial si no fuera por Laiseca, o La rebelión de Atlas, o Heródoto. ¿Viste el manantial? ¿Viste la película? Sí, vi la película. ¿Qué te pareció? ¿Viste qué pasa cuando uno lee? Es increíble porque el libro, y ella misma está acusada o vista de tal modo, y uno ve la película y es un film hollywoodense espectacular, hecho y derecho, ¿no? Totalmente, que empieza con el grito de Howard Rourke. Sí, claro, sí. A mí me gustó, y Laiseca tenía debilidad por los libros que tenían como mínimo 1000 páginas. Le gustaba que fuera grande. Él no respetaba libros de menos de 1000 páginas, medio que los miraba como diciendo, habrá que leerlo, a ver qué pasa ahí. Pero cuando veía un libro como el de Ayn Rand, por ejemplo, La rebelión de Atlas, ve un libro así, a él le agarraba como una emoción, ¿no? Pienso que tal vez su aspecto de devoción por el trabajo hacía que lo respetara el doble, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos a ir con Dreisig a ese tallercito,
y empezamos a trabajar con determinadas consignas, pero además de las consignas había un trabajo sobre la superficie de la escritura, sobre la graduación de lo que uno provocaba con la escritura, y en mi caso había elegido escribir sobre la violencia. Y entonces trabajábamos en una sintonía muy fina sobre cómo a través de las palabras podíamos generar ultraviolencia o un clima inhóspito o que no pasara nada. Y todo eso era sugerido por palabras, por puntuación, por oraciones, sí, puntuación, claro. personajes, silencios, discursos, etcétera, o simple descripción. Entonces, ¿qué edad tenías vos en ese momento? 30 más o menos. Y entonces comenzamos a trabajar sobre eso y yo quedé muy, muy impactado con ese aspecto técnico de la escritura, me gustó mucho, y a partir de ahí empecé a escribir Killing, que como yo cuento, me llevó 1 año escribirlo y 2 corregirlo. Es decir, por un lado está la corrección sintáctica. ¿Metódica la escritura de Killing? ¿Fue metódica o un poco caótica cuando podías, cuando tenías ganas, o te pusiste en la cabeza y fue...? Al principio fue caótica, en un momento se transformó en algo que no podía dejar de hacer. Me levantaba ansiando terminar el desayuno para ponerme a escribir. ¿Vivías solo en ese momento? No, vivía con una novia. Y que entendía y me apoyaba en lo que hacía. Y entonces yo sentía como una compulsión a hacerlo. Y había encontrado una forma de poder contar muchas historias en una. El primer libro que yo leí en mi vida fue Las 1001 noches. Sí, eso claro. tal vez te revele algo. Sí, por supuesto. Entonces, para mí eso me marcó a fuego para siempre en cuanto a la escritura. Así que encontré esa idea de generar un libro imposible de describir, que fuera todos los libros, una aspiración loquísima, borgiana. Se transformó poco a poco, y en momentos de gran apasionamiento por la escritura en Killing, pero había muchos momentos que yo me cagaba de risa solo mientras escribía, o iba por la calle y me acordaba exactamente, o sea, no paré hasta que tuve todas las 200 páginas en mi cabeza con los con la puntuación, con todo, lo recordaba de memoria todo, página por página. En ese momento dije, bueno, hay que corregir. Claro. Y ahí vino la primera corrección sintáctica y después una corrección de estilo, etcétera, hasta llegar a lo que fue. Es decir, dentro de su momento, yo hice lo mismo con el disco de Comida China. No paré, incluso ganándome el odio de mucha gente y el desprecio de mucha gente, hasta que sentí que se podía soltar eso y que yo no me iba a avergonzar encontrarme con ese objeto 30 años más tarde. Hoy, cuando volvés a Killing o a escuchar las canciones de Comida China. Para recuperar la cronología, sale el disco de Comida China y ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa, lo que sucede después de la grabación ahí a principios de los 80? Bueno, un aspecto maravilloso que era ir con el disco, hacerlo conocer, hacer entrevistas, tocar, ir a las discotecas y la banda sonando bien, etcétera. Y un lado espantoso, porque nunca tuvimos un manager que trabajara bien con esta banda y le permitiera continuar. Entonces, en ese momento, mira, hay un libro maravilloso que escribió Gillespie, que se llama Sal si puedes, que son entrevistas que él hace con músicos. Un libro, yo lo pondría en las escuelas de música, porque lo que se aprende leyendo en ese libro es cómo se hace música de rock nacional en la Argentina. Es el lado B de cómo se trabaja. Claro. Entonces, ahí yo lo que quedó retratado en ese libro es un poco todo el oro y el barro, ¿no? Y básicamente en ese momento el lado B era este. En ese momento el que no trabajaba con Greenbank no existía. Greenbank era no sonabas en rock and pop, no. Era el dueño del rock nacional, era el gran dueño del rock nacional. Vos estabas con él, entonces estabas en
en los shows, en los festivales. Sí, en la radio, en lo que sea. La radio, girabas, te juntabas con otros grupos, venía un grupo importante, eras telonero, tenía una estructura maravillosa. Pero ¿qué pasó? Nosotros teníamos un manager fugaz que se le ocurre hacerle un juicio a Greenbank porque él había, cuando Greenbank saca Rock and Pop, él había registrado, no sé, rock en Tarlipe, cualquier cosa, ¿no? Sí. Y le hace un juicio diciendo, no, rock es mío. La palabra rock está en mi marca. Claro, no podés hacer rock and pop. Bueno, el arreglo fue que Greenbank tuvo que pagarle para poder usar rock and pop y le quedó como un odio por este tipo. Todo lo que venía atrás de él estaba muerto. Todo. Si nosotros venía atrás de él. Nacimos sepultados, claro. directamente, éramos muertos vivos. Heredado en una guerra ajena. Totalmente ajena, que no nos interesaba en absoluto y que tenía que ver con los intereses de dos personas que no tenía nada que ver con la banda. Entonces, eso obviamente nos secó el jardín, porque es como que tenés un jardín hermoso, pero de pronto se corta el agua. Pero ¿cómo? No, mira, vas a tener que usar este gotero porque resulta que el tipo que vende el agua, no sé, se peleó con nosotros. Bueno, y usás el gotero hasta que en un momento decís, mira, no es así, no va a funcionar esto. Así que eso tiene que ver también con la no continuidad de algo que fue en su momento... ¿Fue una decepción muy grande para vos? Sí, enorme, enorme. Claro. Yo me caí de un edificio. Tenía todo armado, todo pensado para una banda y todo, entonces tuve que volver a una cosa solitaria de escritor que siempre estaba para mí. Yo siempre gané plata escribiendo, toda mi vida. Entonces, de pronto se transformó en una cosa que no tenía superficie en la música, no había dónde pararme y los lugares donde me podía parar eran lugares miserables donde me querían pagar con merca. Digo, no, flaco, yo trabajo, si me pagás, pagame plata. No, yo cuando voy a pagar no le doy merca al tipo del mercado, tengo que darle plata. O sea, que si me vas a pagar, dame plata. Una locura de esos momentos, sí, claro. ¿no? Una cosa insólita, una bizarreada. ¿Y cuando salió Killing, esta edición que tengo acá, cuando vio la luz? Bueno, había pasado algo muy gracioso. Acá sí tengo una anécdota. Adelante. Bueno, resulta que yo venía escribiendo, ya vuelto definitivamente a la escritura. Entonces era más bien ghostwriter, porque no tenía nombre en el periodismo, porque había estado en la música trabajando, a pesar de haber hecho una revista de rock que se llamó Twist y Gritos, de la cual fui el director y la diseñé por completo. Hice todo el diseño página por página. El número 4 me fui para dedicarme a tocar. Bueno, la cuestión es que cuando vuelvo al periodismo de a poco, empiezo a colaborar. He trabajado en lugares insólitos, por ejemplo, como decirte, Teleclick. Sí, sí, claro. Donde no pude hacer carrera porque no era gay, pero si hubiera sido gay, hubiera hecho, te puedo decir, realmente un carrerón. Pero tuve grandes satisfacciones. ¿Qué años de Teleclick? Esto habrá sido... Sí, bueno, finales de los 80. ¿Cuando sale? Sí. Sea Cholulo, lea Teleclick, era el eslogan que tenía. Sí, bueno, la cuestión, yo entré por un aviso en el diario. Pasé todos los filtros. En un momento vendía un montón. Sí, en un momento... ¿no? Trabajar en Atlántida no era algo que a mí me gustara. Yo me sentía preso en Atlántida, sentía que era una cárcel. Me quería ir, no lo soportaba. Sí. Venía de tocar rock and roll, entonces o algo parecido. Y estabas en una edad además de ahora o nunca, digo, esa sensación. Claro, es mentira, pero la sensación. Estoy haciendo acá, esa sensación, un horario. Sí. ¿No? Se me hacía complicado cumplir un horario y me sentía medio como rutinas carcelarias, pero no es una sensación, digamos, caprichosa. Claro, sí. Era la forma en que estaba construido ese lugar y los lugares que había de circulación. Estaba planeado para que generara esa sensación de acá vos estás siendo vigilado, nada de lo que hagas va a ser individual o privado, claro. Y vas a tener que cumplir todo lo que se te diga. Lo cual, bueno, yo necesitaba trabajo, pagaban bien, había vacaciones, aguinaldo, una cosa que pocas veces en mi vida estabilidad. He tenido. Claro. Duré muy poco en Teleclick, pero hice muchas entrevistas que me encantaba.
Y entonces me di el gusto, qué sé yo, no sé, hacer una entrevista larguísima con Isabel Sarr. Aproveché para Sí, claro, darte unos gustos. mi parte cholula pudiera encontrarse con personajes con los cuales siempre hubiera querido dialogar. Lo que hago yo en este programa, básicamente. Estás describiendo mi vida hoy. Entonces, bueno, disfruté mucho Teleclick y cuando termino en Teleclick me aparece la posibilidad de colaborar en humor. Pero colaborar de una forma muy, con este nombre lo diría, muy sabandija. A ver. Porque eran dos tipos, que no los voy a mencionar, que me pagaban para firmar mis notas y mis reportajes. Entonces, un ghostwriter, un periodista fantasma. Sí. Entonces, Humor tenía una sección de un reportaje de largo aliento que lo hacía en su momento Mona Moncalvillo. Sí, claro. Bueno, cuando ella se va, lo hago yo. Pero nunca salía mi nombre, salía el nombre de otras personas que eran los que me pagaban a mí, que eran dos delincuentes, básicamente. ¿Siguieron escribiendo o no? ¿Estos personajes? Sí. Hace revista, libros de chistes para Planeta hicieron. Perfecto. Entonces, con estos personajes, y acá viene la anécdota, uno de los que me tocó muchos personajes de entrevistar, ¿no? Qué sé yo, Cecilia Roth, políticos que ni recuerdo en este momento, pero uno de los personajes que me dicen, ¿por qué no lo entrevistás al Pelado Ramos de Ámbito? Bueno, qué sé yo, dale, qué sé yo, en ese momento todo lo que me decía me parecía bárbaro. Marcelo Abadi fue un maravilloso entrevistado, maravilloso, me divertí mucho, un tipo cultísimo. Bueno, vamos con Ramos entonces. Gestiono la entrevista, me dice, bueno, mira, el señor director te espera, encuentro en el contestador, ¿no? Te espera tal día, tal hora, en la Cortada Carabelas, donde estaba Ámbito, antes de mudarse a San Juan y Paseo Colón. Bueno, estoy ahí un rato antes, todo bien, perfecto. Había en su oficina y montones de gente esperando para entrar, ¿no? Llego humildemente con mi grabadorcito y siéntese. ¿Cómo se llama usted? Fulano. Bueno, ¿qué quiere saber? A ver, dígame. Entonces empiezo más o menos a dialogar y en un momento encuentro el nervio. Encuentro el nervio y el tipo empieza a contarme y me cuenta toda su pasión por las bicicletas de cristal. ¿Bicicleta de cristal, de adorno? Coleccionaba bicicletas de cristal. Hermoso, me parece. Y me empieza a mostrar su colección de... Fue un momento emocionante. No, me imagino. 20 personas lo estaban esperando afuera y el tipo le dice, no me pases llamadas, carajo. Que estoy con la bicicleta. Claro, ¿no? Y estaba ahí con su gran pasión, que eran las bicicletas de cristal. Y me contaba todos los detalles, esta de cristal de Murano, esta la traje de Croacia. Para todas bicicletas. Todas no animalitos, no. No, bicicletas de cristal o de materiales insólitos, pero básicamente de cristal. ¿Toda la gente crees que tiene eso? ¿Sus bicicletas de cristal? Sí. ¿Tenemos todos nuestras bicicletas? ¿O hay gente que no tiene bicicleta de cristal? Bueno, puede ser, puede existir gente que no... Pero cuando aparece ese lugar, aparece algo nuevo. La pasión encontrás. Claro. La pasión para mí, como dice la canción. La pasión, encontrás dónde está qué lo apasiona a este tipo, porque ya de manejar un diario, de manejar gente, de manejar guita, nada de eso le mueve un pelo a este tipo, está clarísimo. Pero sí las bicicletas de cristal. Entonces, la cuestión es que el reportaje se extendió a un punto tal que cuando yo salgo había una pequeña multitud y la secretaria diciéndome la cosa. Por favor, esto iba a ser corto, señor. Te dije, estamos trabajando. No tenemos tiempo, qué sé yo. Pero Ramos quedó como... le cambió la cara. Claro. Cuando me fui. Corte, mi casa, día siguiente. Contestador. No atiendo. Señor Vini, le dejo un mensaje de parte de Julio Ramos de Ámbito Financiero. Nos gustaría que usted trabaje con nosotros, por favor, preséntese en personal. Espectacular. Yo voy a hablar, digo, tan en pedo, ni en pedo, voy a ir ahí a trabajar de traje todos los días, Atlántida ya lo hice, no me gusta. Pero me hicieron una oferta que no pude rechazar. Como dice, claro, el y padrino. Así comenzó, pasé por un agujero de gusano
y aparecí en Ámbito Financiero. ¿Escribiendo de qué? Escribiendo de lo que sea. Yo era cronista. Entonces, cualquier cosa podía escribir. Y de hecho, pero a Ramos le había gustado el reportaje. Claro. Entonces dice, a ver, mándenlo a Vini, que está en ese momento, Juan Carlos Pugliese. Les hablé con el corazón, me respondieron con el bolsillo, ministro de Economía Radical, etcétera. Entonces me dice, bueno, Vini estamos ámbito pleno menemismo. Entonces me dice, mire, Vini, trate de hablar con este hombre. Esto me lo dice Chiche Helblum, que era mi jefe ahí. Chiquito, te vas a Tandil, te vas a buscarlo a Pugliese, pero ahí ya hablaron más o menos. No, vas a ver si te da la nota. No da notas. Tenés que ir ahí y ver qué pasa. Convencerlo. Claro, tenés que ir ahí. Así que andate a Caja, buscate el viático y mañana te vas a Tandil. El otro día yo vine y camino a Tandil. Bueno, bárbaro, genial. El tipo, primero me voy al hotel, lo primero que hago es, dije, no, yo acá voy a tomar control de esta situación. Pensé en Hunter Thompson, digo, sí, claro. Me voy a tomar un vermú y a tomar unas cervezas en las veredas de Tandil y voy averiguando y voy hablando con la gente y voy viendo. Esa noche vuelvo al hotel, ya un poco entonado, lo llamo a Pugliese. Sí. Juan Carlos, qué placer para mí poder sarangungo. Mire, me dice, mañana es mi cumpleaños. Sí. O sea que el tipo estaba especialmente sensible. Hágase una cosa, véngase temprano a la mañana, tomamos unos mates y yo le doy la entrevista. Ya. Excelente. Con eso me fui a dormir feliz. Ya está, tengo la nota, vuelvo triunfante. Tal cual. Me dio la nota, tipo una casa súper normal, humilde, de alguien que no se ha enriquecido ilícitamente. Claro. Y comienza a hablar, un hombre mayor, pero muy sabio, muy abierto, ya retirado de la política, y opinó de todo. Entonces yo más le preguntaba, ¿y Manzano qué le pasa? Un turro, me dice. Claro. Bueno, yo pensaba, esto es tapa, ya tengo 3 tapas, pensé con esto. Volví triunfal. Cuando desgrabé, le llevo la nota a Chiche, porque todavía se usaba máquina de escribir en Ámbito, en otros lados no, pero Ramos odiaba la tecnología, y se la paso a Chiche. Chiche la mira así, se queda en silencio, así, a la hora me llama, chiquita, vení. Esta es una mierda, me dice. Entonces yo lo miro fijo y digo, ¿tanto te gustó? Y se rió y me dice, sí, hacé la tapa, tomá, hacé los epígrafes de tapa, va tapa. Entonces salió al otro día en la tapa y para mí fue como una recepción triunfal. Ahora, la anécdota es esta. Una vez que sale la nota, ya tenía como el beneplácito del dueño del diario. Entonces, me dice, junto con Chiche, que era como una especie de compinche, dice, dígame, Vini, ¿y la nota que usted me hizo a mí? ¿Cuándo sale? Claro. Bueno, ya acá esto nunca se lo dije, pero una sola vez en mi vida me pasó. Pero cuando yo salgo de hacer la nota con Ramos, descubro con horror que el grabador no había grabado un choto. No había nada. El cassette estaba vacío. Hablamos 2 horas. No había nada grabado. Trato de recordar algo. Imposible. No me acordaba de nada. Cuanto más trataba de recordar, más huía cada una de las palabras y me acordaba. Si hubiera sido, digamos, un dibujo, te lo dibujaba y te decía, sí, esto fue así. Sí, claro. Nada. Nunca hubo esa nota que me permitió. Jamás apareció. Jamás volví a hablar del tema. ¿Tuviste que escribirla? No me acordaba. Por eso no salió. No salió nunca. Nunca. Quedó como no hecha. Quiero decir, involuntariamente me sirvió para Fue un casting para entrar a Ámbito Financiero esa entrevista. Ahí está. Que quedaba ahí, digamos, el mismo lugar, el mismo edificio, el que vemos en Paseo Colón, está ahí, Ámbito, ¿no? Sí. Tal cual. ¿Y la salida de la novela, la salida de Killing, cómo fue recibido? ¿Dónde fue presentado? ¿Te acordás algo de eso? No hubo presentación, no hice nada porque yo... la forma de editarla fue ganar un concurso. Sí.
y donde fue elegido. Premio Fundación Antorcha, dice sí, acá en la portada. Entonces, eso me permitió que la Fundación se haga cargo de editar la novela como a mí se me antojara y de distribuirla. El resto era arreglate vos. ¿Qué distribución tuvo? ¿Cuántos ejemplares tiene esta copia? ¿Esto cuánto hay? Creo que 3.000, si no me equivoco. Es difícil de conseguir, ¿eh? Es difícil. Es difícil de conseguir. ¿Y qué a mí propició? me gusta la tipografía. ¿Esta portada quién la hizo? ¿Cuál es la historia de la tapa esta? La historia de la tapa es la siguiente. Y la historia de tu foto acá atrás, ¿eh? Ahí estoy en una... ¿Estás de buzo? ¿Qué es esto? Estoy en una plataforma offshore a unos 50 kilómetros mar adentro. Una frase de Aira, una frase de la ISECA. Creo que Vini es hoy el más destacado de los jóvenes escritores que practican en la Argentina una literatura de línea cyberpunk, multimedia, procedente del cómic, la ciencia ficción, burrosiana, el rock y en general los fenómenos socioculturales agrupados bajo el nombre de postmodernismo, dice César Aira. Y Rafael Vini es uno de los más grandes talentos ocultos de la Argentina, Alberto Laiseca, espectacular. Laiseca me apadrinó para que yo pudiera presentar el libro en la Fundación Antorchas. Bien, este dibujo y esta foto. Ok, empiezo por lo más sencillo. Por favor. La contratapa estoy ahí en un viaje que hice justamente cuando había entrado en ámbito el primer año, sí. Que fue a una plataforma offshore en el sur, en donde me encantó el clima, ¿no? Para mí esa plataforma offshore era Killing, era un momento Killing hecho y derecho. Nos recibieron diciéndonos traten de no caerse al agua. Estás agarradito vos en la foto, estás como justamente haciendo caso de eso. Claro, porque nos dijeron traten de no caerse al agua porque duran 2 minutos en el agua. Medio, claro. En el agua adviene la muerte luego de 2 minutos de tocar el agua. Te congelás. Sí, perfecto. Inmediatamente. Bien. Entonces, yo dije, esto es un momento Killing. Si esto no es un momento Killing, por favor, que alguien me lo explique. Entonces, me pareció que la foto realmente macheaba mucho con lo que yo estaba contando. Después, en el libro se habla subrepticiamente de un libro, de otro libro. Muy Edic, ese recurso. Y ese libro es el que vos tenés en tu mano. Por eso es un símil anagrama que no existe, porque es Último Reino. Claro. Y es el libro del cual se habla en el libro, el que vos tenés en tu mano. Sí. Entonces, se habla... Claro, si uno lo ve de lejos, es un libro de anagrama, exactamente, está imitado, entre comillas, hay un cover de lo que sería, está disfrazado de libro de anagrama. En forma exprofeso, mi idea era inventar citar anagrama, un libro que hubiera estado en esa colección. Para mí, la idea era simular el libro del cual se habla dentro del libro y descubrir en un momento que es el que vos tenés en la mano, el libro del cual se habla. Sí. Entonces, esto no, obviamente no fue entendido de esta forma y yo me encontré con muchos escritores mainstream que me miraban como, querías copiar anagrama, ¿no? Sí, claro. Me encontré con más de uno así del establishment. Querés mentirnos que estás en anagrama, claro. Con el G venía primero. Sí. Interjección y después venía entonces, bueno, fue esa un poco la historia. Y el dibujo. No hubo... Bueno, es de un autor japonés que yo conocí en ese momento, que nunca he vuelto a ver. Y... Es muy bonito, es como alguien con una máscara kabuki, pero un oficinista con una máscara kabuki. Sí, como una persona re normal, y eso para mí tiene que ver con el rito y ese lugar ritual que hay en cada persona, y también lo hay en Killing, en donde una persona es transformada a tal punto por las circunstancias que adopta un personaje de ficción y en un ritual se transforma en ese personaje de ficción para vivir esa vida que nunca había vivido y poder vengarse de todo aquello que hizo mierda su vida. La reedición. ¿Qué te pasa con la reedición? ¿Cómo fue propiciada? Tiene prólogo de Martín Coan. Aparecieron varias notas. Digo, ¿qué te pasó con el viaje que hay de la primera edición a esta que acaba de salir? Me encantó, porque yo creo que la novela en sí, en su momento, no había sido leída. De hecho, yo hablo de cosas que aparecieron, qué sé yo. Un personaje es Emanuel Orbiler, que no lo conocía nadie en 1990. Fue conocido un poquito más tarde. Sí. Aparecen personajes hay un personaje Bernie, que es una especie del Bernie que hoy conocemos.
A mí me gustó mucho. Yo creo que la escribí hace 30 años y creo que los lectores de esta novela nacieron en ese momento. Creo que los que hoy tienen 30 años tienen la capacidad simbólica de poder entrar. Dialogar. Sí, pueden dialogar con todo el libro, con las numerosas salas que tiene el libro, y la propuesta fue justamente de una persona de esta generación que había sido alumno mío en TEA. Yo fui profesor de periodismo digital, fue otra de las cosas que se me ocurrió, pero yo cuando me tocó esa parte yo dije, yo no soy profesor, no quiero hacer esto, no quiero dedicarme a esto, lo voy a hacer 5 años. Bueno, bastante, Si les sirve, aprovechen. Bueno, pero está bastante. Un montón, porque de hecho no existía la carrera, la inventé. Diseñé la currícula, formé a los que me parece que debería existir, si es que no existía, porque hoy por hoy es lo que más se hace. Bueno, digamos. fue lo que planteé yo justamente a las autoridades en el año 2007. Sí, claro. Entonces, en ese momento era como un momento de la incipiente boom de los blogs. Sí, claro. Entonces, bueno, genial, ya tenemos y vos eras medio como Batman o el Zorro, digo, me imagino que tuviste un montón de alumnos que no sabían tu pasado, la música, las bandas, el libro. No, me imagino, pero era medio un misterio. Algunos no. Alguno aparecía y decía, de pero pronto usted... me encontraba con algún alumno y decía, pero usted es el de comida. Sí. Bueno. Sí, bueno, sí, es verdad. Pues, Algo que pasa entre esta edición, la primera, y esta que tenemos de Walden, es el listado de Carlos Busquet como uno de los libros de su vida, de La venganza de Quilín. ¿Cuándo te enteraste de esto? Porque aparte viste lo que es esa lista, digo, ¿quién no querría estar en esa lista? Sí, la verdad es una lista, es un lujo. Es como una locura y entiendo, vos no lo vas a decir, pero a mí me parece que La venganza de Quilín dialoga de manera... me parece una lista muy coherente, la que hizo donde uno podía darse cuenta también qué tipo de lector era Busquet, digamos, si uno tiene que sintetizarlo todo, es como decir, bueno, el gran Lebowski, ¿no? Digo, esos mundos donde todo empieza a estar por ahí, esos mosaicos que tienen un radar de interés que parecen no dialogar en absoluto, pero que después uno encuentra que es casi uniforme. Esa diversidad, porque es una diversidad bastante poco diversa, por decirlo de alguna manera, que es muy amplia, pero que tiene siempre intereses comunes. A veces es difícil de explicar, pero el post-punk, cierta idea de lo bélico, incorrección política, estéticas de la marginalia, relatos de Dick, me parece que todo empieza a estar, es un gusto de helado, termina siendo un gusto de helado. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te enteraste de estar en esa lista? El editor de Walden, Ariel Pucax, que fue quien tuvo la decisión de reeditar el libro 30 años más tarde, fue quien me la pasó. Él me advirtió, me dice, che, mirá, ¿habías visto esto? Ya había muerto Busquet. Está manuscrita la lista aparte, sí. Es una lista manuscrita, hizo una de películas y una de libros. Busquet ya había fallecido en ese momento. Cuando vi la lista me asombré mucho, y lo primero que pensé es cómo me hubiera gustado conocerlo, charlar con él. Claro. Fue lo primero que sentí, ¿no? Como en principio... Sí, claro, la pena de no haber podido charlar. En primer lugar, la psicodelia de verte en esa lista, sí. Y en segunda instancia, el deseo de haber conversado con esta persona, de haber tenido la posibilidad de conversar. Y ya te digo, me enteré a través de Ariel, el editor de Walden. Él me lo hizo llegar. La lista. Sí, él me contó, mira, en Twitter había salido tal cosa, qué sé yo. Lo busqué hasta que lo vi, bueno, una distinción. Yo charlé con Carlos, tuve el orgullo de conocerlo un poquito. Hice un libro que se llama Cielo Drive sobre los crímenes de Sharon Tate por el clan Manson y Quentin Tarantino. Y bueno, es un libro que básicamente son una serie de entrevistas con Mariana Enríquez, con Carlos, con Mariano Roger de Babasónicos, con Necro, con Alfredo Rosso. Digo, es como una especie de donde todo el mundo habla de brujería, satanismo, Manson, Tarantino, la música de esa época, lo que sea, y tengo un recuerdo muy, muy lindo de la charla con Carlos. Lo entrevisté una vez en la radio también, y digo, yo te puedo decir, haciendo una especie de no medium, pero sí habiendo tenido, fue una charla muy similar a esta que estamos teniendo, digo, donde los intereses, te imaginarás, eran múltiples. Sí, pero iba por el mismo carril absolutamente. Claro. Así que de esta forma fue que
que yo llegué y bueno, no quiero ser reiterativo, pero realmente fue una persona que me hubiera encantado poder dialogar un poquito. Uh-huh. ¿Y tuviste algunas, más allá de este hermoso episodio que fue estar en esa lista, aparecieron lectores nuevos, te escribió gente que lo descubrió y quiso contactarte? Sí. De hecho, de las numerosas revistas online que hay en la red, me han hecho entrevistas, creo que las más interesantes fueron por ese lado, desde el punto de vista de material escrito, ¿no? Después, para mí corroboró que hay una generación que nació en ese momento, alrededor los últimos 80, los primeros 90, que era la generación para la cual yo escribí esta novela, la generación que no necesita un manual de instrucciones para leerla, tiene la búsqueda de sentido se da de otra manera, y arman su propia aventura con enorme libertad, qué sé yo, digamos, leer El almuerzo desnudo no es sencillo para nadie, no, de ella, ¿no? Pero entiendo que hay un montón de claves que si uno quisiera recorrerlas desde el punto de vista del crítico formal, termina diciendo esto es un delirio de un drogadicto. Pero siento que hay una generación que entiende claramente los saltos temporales, las metáforas, el juego del escritor y los lugares a donde te lleva ese juego, le son familiares, comunes. No es algo que uno tenga que explicarle una cultura a otra persona para que lo entienda. Sí, claro. Ya esa cultura entró, es parte de ellos, es como un brazo. Entonces no hay nada que explicar. Eso para mí es... ¿Qué te interesa hoy? ¿Qué cine, qué autores, qué música? ¿Qué te da curiosidad? Sigue interesándome todo, pero en cuanto a música, me gustan cosas bastante disímiles. Durante mucho tiempo escuché, como me dediqué, después de comida china quedé como muy... Dolido, ¿sí? Sí, claro. Pero había pasado algo, te lo trato de resumirlo para no alargar mucho, pero cuando yo paso de hacer música a escribir para estos dos delincuentes de humor y aparezco en ámbito financiero viajando a Suiza con Patilla, yo hice un viaje por un agujero de gusano y aparecí en otro universo que no era el mío. Me sentí muy a gusto en ese universo, curiosamente, porque tengo gran afinidad con los temas de economía insólitamente, es algo que me resulta afín, y también tecnología. De manera que fui afinando mi orientación hacia estas dos cosas, los negocios y la tecnología. Entonces seguí por ahí, después de ámbito, pego un salto, comienzo a escribir como columnista de tecnología en La Nación, y finalmente logro lo que buscaba antes, que es dirigir mi propia revista de tecnología y negocios. Que se llamó Insider. Nos fue súper bien. Para mí Insider era como la Wired, pero de acá. Y durante 3 años hicimos con un equipo muy grande una gran revista con todas tapas que eran de grandes artistas, de grandes artistas contemporáneos, tal vez desconocidos, pero con mucho trabajo por eso. Entonces, en cada una de estas cosas he puesto ese extra que uno dice, bueno, ese extra hace que yo me acuerde de algo que escuché hace 25 años que si no hubiera resbalado por mi oído. Así que yo busco eso, tanto en la música como en el cine. Hoy lo encuentro más en series. Me gusta el cine coreano. En series, pero me gusta también cines, el terror delirante, Midsommar, cosas así. Veo muchísimo cine y muchísima... es más, a tal punto que en un momento mi fascinación por los viajes por el tiempo tenía un disco de red de 2 teras. Lo había llenado de películas que hablan o que versan o que tratan de viajes en el tiempo. Pará porque no me estoy escuchando
¿Me estás escuchando vos? ¿Cuál era la que más te gustaba de esas películas? Las historias de viajes en el tiempo, hay muchas que realmente son súper desequilibrantes, y te diría que una de las que... Hay algunas a las que vuelvo siempre, ¿no? Pero lo que pasa es que todo el tiempo aparece una nueva. Sí. Pero me gusta mucho... Solaris me gusta mucho. Sí. Te estoy hablando de cosas que tuvieron que fueron vueltas a filmar con otro elenco, con otra estética, y que aún así lo que se cuenta es tan fuerte que sobrepasa cualquier... ¿Primer la viste? Sí. No la recuerdo. La de los dos tipos que se arman la máquina del tiempo en el garage de otro, que son como... Sí. Que son dos especies de matemáticos, muy independiente la película. Sí, totalmente. Que parece que no pasará nada, porque están ahí en el garage, suben y bajan la persiana y hablan. Exacto. Pero vi una coreana rarísima hace muy poco, que es de alguien de unos pibes que viajan en el tiempo, pero claro, pone de manifiesto toda la paradoja espaciotemporal de, primero, aquello de, si viajas en el tiempo, no modifiques nada. Claro. Porque tu vuelta puede ser una pesadilla. Sí. Y por el otro lado, también, los loops que aparecen a partir de un viaje en el tiempo en donde... en determinado punto voy a estar viajando nuevamente. Claro. Aquellos que quedan atrapados en ese loop espacio-temporal son mis favoritas. No, bueno, la idea de si viajo en el tiempo para matar a mi abuelo, ya debería haber desaparecido acá y no podría Nunca existir. Hubiera nacido. Claro, no, por eso nada. Rafael, muchas gracias por haber venido. Esto fue increíble. Una charla, la he disfrutado enormemente. He sido muy feliz. Creo que fuimos por todos los costados. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Querés contarnos algo? ¿Cuáles son tus planes de conquista del universo? ¿Qué es lo que se viene? Mira, componer es algo que siempre he hecho. Bien. Durante mucho tiempo he compuesto música electrónica y los únicos que dialogaban conmigo eran los belgas, que gustó por alguna razón ignota para mí, gustó en Bélgica. Y entonces Bélgica, había muchos músicos de música electrónica con los cuales terminé dialogando porque les gustaba. Entonces, música electrónica sigo. Y también estoy como en una nueva etapa de composición a partir de las nuevas herramientas que voy incorporando. Entonces, se viene algo que todavía no sé qué es, pero lo que sí te puedo decir que encontré íntegro, haciendo arqueología de mí mismo, el segundo disco de Comida China. Los 12 temas terminados, letra, música, están ahí. Quiero decir que es algo que se va a lanzar. Me gustaría que vea la luz, que salga, que exista eso, que salga de mi cabeza y se transforme en un producto. Y por el otro lado, lo que estoy pensando es en la continuación de Killing, pero en una Argentina en la cual un clon de López Rega es el presidente. Excelente. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Una alegría enorme. Continuamos aquí en Un Mundo Feliz.